Ok, ¿hoy qué fecha es? Hoy es 25 de mayo y estamos en la lección 4. Lo que hemos empezado hace unos minutos es el repaso de las 3 primeras lecciones. Estamos ahora mismo repasando la lección número 3. Amén. Si hablamos, aquí aparece la palabra señal, que da un propósito de los milagros para alguien más grande que el mismo milagro, ¿no? Sabemos que sí, se dio los milagros y sabemos que en la actualidad también se está dando milagros. Entonces, por la confianza que tenemos en Dios. Dijimos que en los evangelios hay 3 palabras que se usan para describir los milagros que hizo Jesús. Señal es una. Maravilla es otra y portento es otra. Portento es otra. Son 3 palabras que describen lo que causaba el milagro, lo que indicaba el milagro y ¿qué más tenemos sobre esa? ¿Qué otra palabra podemos definir? Usar de la sopa de letras, que es el ejercicio 3. ¿Otra palabra que aparece? Enemigo. Ajá. ¿Qué dijimos respecto a los enemigos? Y también con respecto a publicidad. Sobre los milagros. En esa lección, ¿cómo relacionamos esas 2 palabras? Ajá. Y ningún enemigo de Jesús dijo, Él no hizo milagros. No encontramos que en los evangelios alguien haya dicho, Él no hizo milagro. Él no resucitó a Lázaro. Él no hizo lo que dicen estos que hizo. Nadie de sus enemigos, por el contrario, los enemigos aceptaron que Él hizo milagros. Y publicidad, bueno, en realidad un farsante, alguien que es farsante, lo que busca es publicidad y no va a perder ninguna oportunidad para que su nombre se haga famoso. ¿Qué vemos con respecto a Jesús y los milagros que Él hacía? Él no quería publicidad. Él no quería publicidad. Mandaba que no lo dijeran. Exacto. Por la emoción, divulgaban que había sido Así es. salvado por Jesús. Así es. Muy bien, entonces aquí tenemos eso. Entonces, bien, continuamos entonces con nuestra lección número 4. Quiero decirles que hoy, Santos y Aarón, ayúdenme a repartir el material de la lección de hoy, por favor. Creo que aquí están. Son 3 hojas. Ok, son 3 hojas. Quiero hacerles una pregunta. Los judíos en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento para nosotros, ¿en cuántas partes dividían ellos los libros del Antiguo Testamento? Los judíos, el Antiguo Testamento, los judíos, ¿en cuántas partes dividían? Ley y profetas. Ellos lo dividían en 3 partes. Ley, profetas y salmos. Sí, ellos dividían en 3 partes. ¿En cuántas partes dividimos nosotros el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, ¿en cuántas partes lo dividimos? En 5. ¿Cuáles son las 5 partes en las que nosotros dividimos? Por géneros literarios. Tenemos la ley, historia, profetas mayores, profetas menores y poesía. 5 libros. Oigan, estamos repasando, esto es básico. Ahora, el Nuevo Testamento. ¿En cuántos géneros literarios dividimos nosotros el Nuevo Testamento?
¿Ah? También dividimos en 5 también. Evangelios, vida de Jesús, historia, hechos, cartas de Pablo y las cartas generales que llamamos. Las cartas generales, ¿cuáles son? Santiago, Hebreos y Pedro, no van dirigidas, Judas, no van dirigidas a una iglesia en particular. Si a Hebreos se le considera una carta general, no va dirigida a ninguna congregación en particular. Pero Hebreos también no se considera carta, se considera como un tratado doctrinal. Porque ustedes ven que no tiene las características de una carta, un saludo, etc. Bueno, pero y luego la quinta parte, que es profecía, Apocalipsis. 5 partes, dividimos el Nuevo Testamento en 5 géneros literarios. Esto es un repaso, estamos haciendo un repaso de el panorama de la Biblia. Vamos entonces a empezar con nuestra lección de hoy, la 4ª lección, y con la de hoy terminamos esta primera materia. Grandes doctrinas de la Biblia es la lección de hoy. Antes de empezar, yo les pregunto, mírenme por favor, miren, ¿cuáles son las principales creencias que tenemos nosotros en la fe cristiana? ¿Cuáles son nuestras principales creencias? Santos, mencióname una. El sacrificio de Jesús. Poli, una. Creemos en un Dios de amor. Un Dios de amor, ajá. Elisa. Trinidad. La Trinidad, a ver, Ariel. El Espíritu Santo. Elsie. La salvación, ok. Lili. A ver, ¿cuáles son nuestras creencias? El bautismo, ok. Ahora miren, escuchen. Todas las que ustedes mencionaron, sí, son creencias. Sin embargo, como este es un estudio, y en un estudio a profundidad, como este que estamos tratando de hacer, lo que hacemos es que clasificamos las doctrinas fundamentales de las cuales emanan todas esas creencias. Por ejemplo, entonces aquí en la hoja que les he dado tenemos, por ejemplo, tengo 10, la palabra de Dios. ¿Y qué diríamos sobre, qué creemos sobre la palabra de Dios? ¿Qué creemos? Es verdadera y fiel. Decimos, cuando hablamos de la palabra de Dios, decimos la inspiración divina. Es una doctrina. La palabra de Dios, inspirada por Dios. Ya entonces viene una rama de lo que es nuestra fe principal, que la Biblia es palabra de Dios. Fue inspirada por Dios. Y entonces, así podríamos continuar desarrollando. Ella revela la revelación de Dios. Entonces, otro punto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el hombre, el pecado, la salvación, los ángeles, la iglesia, el futuro. 10 doctrinas fundamentales de la fe cristiana, y de ellas emanan toda una serie de creencias que tenemos relacionadas con cada una de estas doctrinas. Ahora, por supuesto, este es un panorama. Esta clase se titula, esta materia, Panorama de la Biblia. Es un vistazo general. No tenemos el tiempo para entrar a desarrollar una por una estas doctrinas. En la lección de hoy quisiera concentrarme en Dios. A ver, la descripción que hace la Biblia de la deidad
rinde honor a todo lo que es noble y exaltado. El Dios de la Biblia, en lugar de ser un Dios de una ciudad, de una tribu, de un lugar, es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque en las creencias del mundo, ellos, por ejemplo, tienen a su Dios particular. Es el Dios de la montaña, es el Dios del valle, es el Dios en regiones o lugares específicos. El Dios de la Biblia es el Dios creador, es el Dios creador de los cielos y de la tierra. El Dios de la Biblia, en lugar de ser bronce, hierro, madera o piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, Daniel 5:23, es el Espíritu que todo lo sabe. Entonces, ¿cómo definimos a Dios? Espíritu perfecto. Ese es Dios. Espíritu perfecto. Quiero hacer énfasis en esto, miren. Quiero hacer énfasis en esto. Nosotros creemos en un Dios personal. Dios no es una energía. Dios es un ser personal. La energía, como la electricidad, no siente, no tiene voluntad, no sabe. Dios es un ser personal. Tiene sentimientos, sabe y tiene sentimientos. Tiene voluntad. Este es el Dios en el cual creemos, un ser personal. ¿Alguien están entendiendo este punto? Ok. El Dios de la Biblia no es envidioso, vengativo, sensual o inmoral, como era el comportamiento que se atribuía a los dioses griegos. Más bien, el Dios de la Biblia está libre de iniquidad. Es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. El Dios de la Biblia es la personificación del amor, alguien a quien le duele cuando tiene que castigar. Dios es amor, dice la Biblia. Dios es amor. ¿Qué queremos decir con eso? Que Dios es amor. Está hablando de que no existe maldad, odio, rencor en Dios. Su esencia es el amor. Cuando decimos Dios es luz, son frases que ustedes van a encontrar en la primera carta de Juan. Dios es amor, Dios es luz, Dios es verdad. Entonces, cuando dice que Dios es luz, no quiere decir que es una luminaria. Está hablando de su naturaleza pura. No existe la maldad. Dios es luz. Está hablando en términos de la moral. El Dios de la Biblia es un Dios 3 veces santo. Y esa es su esencia. Las diferencias entre los dioses hechos por los hombres y el Dios de la Biblia constituyen una clara indicación de que la idea de un Dios tan superior no tuvo origen humano. Escuchen esta afirmación. Todos los dioses de los pueblos fueron creación de su imaginación. Y vemos el resultado de cómo son esos dioses. El Dios de la Biblia no es el resultado de la imaginación de alguien. Miren, Buda
Él fue un príncipe indio. Y él un día decidió dejar el palacio. Se despojó de todas sus riquezas y todo. Y empezó su peregrinaje por la tierra, buscando la iluminación. Y él se dedicó a ayunar por ayunos prolongados, por días y semanas, sentado en un profundo silencio, buscando la iluminación. Y él llegó a experimentar, según el relato, la iluminación. Pero Buda no enseña que él adora a un Dios personal. El hinduismo enseña que Dios en realidad es una fuerza, una energía. No es un ser personal. Pero en todo vemos que Buda busca y en base a sus propios esfuerzos adquiere la conciencia, la iluminación. Él llega a ser su propio Salvador, su propio Redentor. El Dios de la Biblia, por ejemplo, no nos manda a que salgamos a caminar el mundo y que nos pongamos en una montaña y que practiquemos el ayuno prolongado. El Dios de la Biblia nos habla en la ciudad, en el hogar, y nos manda a vivir donde estamos. No vemos que nos mande a vivir aislados. Ahora, el Dios de la Biblia sale al encuentro del hombre y lo está buscando. Y por el contrario, dice Pablo, no hay nadie que busque a Dios, todos se desviaron. Dios toma la iniciativa de salir a buscarnos. Estos son conceptos fundamentales de nuestra fe. Estamos explorando esto. ¿Alguien tiene una pregunta o un comentario que hacer respecto a este tema? Respecto al siguiente punto que tenemos aquí bajo el tema Dios, hablemos un poco de la revelación divina. Y aquí tengo pasajes bíblicos que quisiera que tomen en cuenta para la reflexión. Miren, en todos estos pasajes bíblicos se habla de que Dios ha revelado. Dios ha revelado. Vamos a ver solamente segunda de Timoteo 3, 14 al 17 y también Hebreos 1, 1 al 4. Vamos a leer esos dos textos bíblicos, por favor. Hermano Randolph, puedes buscar por favor en segunda de Timoteo 3, 14 al 17 y luego buscamos Hebreos 1, 1 al 4. Oh. 3, 14 al 17. Ok. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios fue inspirada, es el resultado de Dios revelando al hombre, y ellos escribieron esa palabra, y luego entonces tenemos su beneficio. ¿Para qué sirve? Y dice que es para capacitarnos para vivir como Dios quiere que vivamos, y como Dios quiere que vivamos es el resultado, la felicidad que buscamos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, leamos. Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En resumen, estos textos bíblicos, y si me acompañan por favor en las notas que les he provisto. Primero, el cristianismo es una religión revelada por Dios. ¿Alguien tiene dificultades en entender esta afirmación? ¿Alguien tiene dudas sobre esto? Es una religión revelada por Dios. Vamos, quisiera escucharlos. Esta afirmación, ustedes, de acuerdo a lo que han oído, han escuchado, ¿es correcta? ¿Sí? Igual como usted mencionó hace un momento, la Biblia también dice que Él fue el que se nos reveló a nosotros. Entonces nosotros, las personas, no es como que crearon el cristianismo, sino que viene directamente de parte de Dios. Así es. Miren, hemos oído mucho en el mundo evangélico la frase, Cristo no es religión. El cristianismo es una religión. ¿Qué entendemos por religión? Bueno, la palabra en su etimología tiene que ver con relación. La relación entre el hombre y en lo que cree. Eso es religión. Una relación entre el hombre y el Dios en el cual cree o venera. Entonces, nosotros, la fe cristiana es revelada por Dios. Y en ese sentido es una religión. Es una religión no inventada por el hombre. Vino producto de la revelación divina. Todo lo que creemos, todo lo que practicamos, es porque Dios lo reveló y lo tenemos en la Biblia. Entonces aquí vemos nuestra fe en Jesucristo, es el cumplimiento de la revelación de Dios, de un plan que Él tenía desde Génesis 3:15, cuando profetizó que la serpiente sería aplastada algún día. Y ahora entendemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo aplastó a la serpiente en la cruz, triunfando sobre la serpiente. Entonces, nuestra fe es una fe revelada por Dios y la tenemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, segundo, la revelación de Dios es Dios dándose a conocer, quitando el velo que nos impide conocerlo. 3, no podemos llegar a conocer a Dios por medio de la especulación, como los filósofos griegos. Y aquí decimos, aparte de la Biblia, si yo quiero conocer a Dios, pero sin la Biblia, ¿podría conocer a Dios? Sí y no. Sí puedo conocer a Dios, pero no completo. Les voy a explicar. Cuando Pablo andaba predicando por las montañas y pueblos del mundo de aquel entonces, él llegó a hablarle a gente que no creían ni sabían nada de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, los pueblos gentiles. Y Pablo dijo,
públicamente que el Dios en el cual él predicaba, Dios se había dado a conocer, Dios se había revelado al mundo. ¿Cómo? ¿De qué manera se ha dado a conocer Dios al mundo? Pablo mismo lo dice, por medio de las cosas hechas. Por la simple observación, el hombre puede conocer algo de Dios, pero no completamente a Dios. ¿Qué podemos conocer por la simple observación de la creación? ¿Qué podemos conocer sobre este creador? 1, es sabio. 2, es todopoderoso. 3, ama la belleza. 4, es ordenado, tiene propósitos. Pero hasta ahí. No nos habla de que es amor. No nos habla de que tiene un plan, que tiene un propósito para el ser humano. Por la creación no sabemos eso. Entonces la revelación de Dios en la creación no es completa. Luego, creer en Dios es algo innato. Nacemos con este conocimiento. Dios puso en el ser humano este conocimiento de mirar hacia arriba. Por eso, en todo el mundo, aunque los que dicen ser ateos tienen su propia explicación, ¿por qué en todo el mundo la gente busca adorar algo? Los ateos tienen una explicación. Pero ¿cuál es la explicación correcta? ¿Por qué en todo el mundo la gente busca adorar algo superior? Dios puso en el corazón del ser humano este sentir: hay alguien superior. La conciencia. Sin embargo, podemos ver con claridad que este conocimiento ha sido tergiversado por el hombre. En lugar de adorar al que vive y reina, empezó a adorar imágenes. Y Pablo dice, cuadrúpedos y reptiles. El hombre entonces se desvió. El pecado trastorna, tuerce este sentimiento con el que nacemos de adorar a un ser superior. Entonces empezamos nosotros a adorar y adoramos a nosotros mismos porque sentimos la necesidad de adorar algo, y ese algo es solamente el Ser Supremo. Pero entonces tenemos aquí la Biblia, es la completa y final revelación de Dios. La Biblia. Dios nos habla a través de Jesucristo. Dios habló muchas veces, de muchas maneras. Ahora nos habla por Jesucristo. Una de las doctrinas fundamentales nuestras es esta: no esperamos ningún profeta que nos vuelva a revelar nada. Nosotros no esperamos a ningún profeta. Nosotros creemos que Jesucristo es la máxima, completa y final revelación de Dios. Pero Él no solo trajo un mensaje, Él mismo era el mensaje. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Es lo que creemos. Bien, y finalmente continuamos con el punto 4. Dios a lo largo de la historia se reveló a sí mismo de diversas maneras. 5. La revelación general ha sido dada a todos los seres humanos, pero es incompleta. ¿Cuál es esa revelación general? Ya la comenté. ¿Cuál es? La creación. Es una revelación general. El mundo, el planeta, el universo, es una revelación general. En el Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, observando el cielo en una noche estrellada,
el salmista dice, Dios, el Creador, es glorioso, es infinito. Voy a tocar rapidito el tema de la Trinidad. La triple unidad de Dios. La doctrina de la Trinidad nos resulta difícil y confusa. El término Trinidad describe una relación de un Dios que es tres personas y no una relación entre tres dioses. La Trinidad no significa un triteísmo, es decir, que hay tres seres que en su conjunto conforman un Dios. No son tres dioses. La palabra Trinidad se utiliza como un esfuerzo para definir la plenitud de la deidad en términos de su unidad y diversidad. La formulación histórica de la Trinidad es que Dios es uno en esencia y tres en persona. Aunque esta fórmula es misteriosa y paradójica, no conlleva de modo alguno una contradicción. ¿Preguntas o comentarios sobre este tema? A ver. Es un poco complicado cuando uno piensa que Dios se manifestó como Dios Padre en el principio, con la creación y hablando directamente al hombre. En la era patriarcal, directamente hablaba con Abraham, con Moisés, inclusive con los profetas. Luego se manifestó él mismo como Jesús, que bajó a la tierra para el sacrificio perfecto que hizo Jesús aquí en la tierra. Y luego al irse Jesús, el mismo Dios se manifiesta con el Espíritu Santo, que es el que está actualmente, que está en nosotros. Miren. Ahí es donde yo pienso que uno tiene que como acomodarlo, que es una sola persona, pero se ha manifestado en diferentes tiempos de una manera especial. Quiero corregir eso en esta brevísima clase de teología sistemática. No, la palabra manifestó no es la palabra que hay que emplear. Dios no se manifestó en el Antiguo Testamento como el Padre, en el Nuevo Testamento se manifiesta como el Hijo, en la persona de Jesús, y luego se manifiesta. No, Dios existe en tres personas. Y desde el mismo principio en Génesis, ahí están las tres personas. Sí, pero ¿verdad? en el principio no lo vemos, o sea, vemos que estaban los tres, pero al hombre estuvo en diferentes épocas. Sí, vemos allí que está en tres personas, pero no se declara la doctrina de la Trinidad. El hombre no la entendía. Dios fue revelándose progresivamente, eso lo entendemos, hasta llegar a Jesucristo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando leemos la primera carta de Juan, Juan entendió muy bien la Trinidad y él usa a Jesucristo y el término Jesucristo no como el Mesías que los judíos esperaban, sino como el Hijo de Dios, igual en esencia que el Padre. Eso es lo que vemos allí en la primera de Juan. Entonces, Dios existe en tres personas. Dios es uno, existe en tres personas. Es lo que nosotros entendemos. La Trinidad es una palabra que no aparece en la Biblia, pero
esta revelación de Dios sí está allí en la Biblia. Y no es en un solo pasaje bíblico. Usted lo puede encontrar en muchos pasajes de la Biblia. ¿Cómo Dios. utilizaría yo entonces para no decir manifestó que sustituiría Existe, la palabra? Dios existe. Dios existe en 3 personas. Sí. Ok, continuamos. Otro punto aquí sobre Dios es los atributos de Dios. Entonces miren, cuando uno estudia sobre los atributos de Dios, ¿qué es un atributo de Dios? Es una cualidad, una característica de su ser, de su esencia. ¿Quién es Él? Entonces, cuando uno estudia sobre los atributos de Dios, uno puede hablar en 2 grupos. Hay 2 grupos de atributos de Dios. Los atributos no comunicables y los atributos comunicables. ¿Qué queremos decir con esto? Atributos de Dios no comunicables son aquellas cualidades que solo están en Él y que Él no la comparte con el ser humano. Por ejemplo, ¿cuáles son los atributos de Dios no comunicables? Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, la infinitud. Él es infinito. Son atributos que no son comunicados al hombre. Pero luego tenemos atributos que sí son comunicados: santidad, bondad, justicia. Son atributos que Dios le ha dado también compartido con su creación. ¿Preguntas o comentarios sobre esto? Hagamos un alto, por favor. Hagamos un alto. Ok. A ver, la pregunta. Continuamos con nuestra clase Grandes Doctrinas. Cuando tengamos la vida eterna, van a haber atributos de Dios que compartamos con Él, como el de la inmortalidad. Inmortalidad, sí, la eternidad. Ah, sí, sí. Buena pregunta. Cuando ya tengamos la vida eterna, no va a haber dolor ni muerte. Ahora, pero el conocimiento, vamos a ir avanzando o llegaremos a un límite, no lo sabemos, sí. Sí, casualmente tendríamos los mismos pensamientos, la misma... Ajá. Creo que no, ¿verdad? Fíjense, muy buena pregunta. No, definitivamente no va a haber pensamientos de maldad, para nada, cero. Nuestra mente, miren, así como los ángeles que decidieron obedecer a Dios, escuchen bien esto, los ángeles que decidieron obedecer a Dios ya no tienen más posibilidad de desobedecer a Dios. Y a la inversa, los ángeles que decidieron desobedecer a Dios ya no tienen posibilidad de arrepentirse. Cruzaron ese umbral. Dios no tiene un plan de salvación para los ángeles que se rebelaron siguiendo a Satanás. Dios no tiene un plan de salvación. Cuando habla Jesucristo del juicio final y de el infierno, dice así: al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Así dice en Mateo 24, creo, por ahí, no recuerdo el texto, pero así dice: preparado el infierno para el diablo y sus ángeles. Dios tiene ese lugar para el diablo y sus ángeles. Lo preparó. No para el hombre, pero para allí irán los desobedientes a Dios. Entonces tenemos aquí, no hay posibilidad que los ángeles
que se rebelaron contra Dios, recapaciten y se arrepientan. No hay plan de salvación para ellos. Cuando estemos en la gloria, pasaremos a un nivel de vida en el que ya no habrá la más mínima posibilidad de pensar o actuar de forma pecaminosa. ¿Cómo va a ser eso? No lo entendemos. Pero así será. Por eso Dios está creando un cielo nuevo y una tierra nueva. Continuamos aquí con la lección. Estamos hablando de la doctrina del hombre. Así como la doctrina de Dios rinde honor a todo lo que es exaltado y noble, la doctrina bíblica del hombre le rinde honor a o sea, al hombre, a pesar de sus defectos. La presentación que hace la Biblia de la naturaleza del hombre no solamente parece ser la más elevada que jamás se hizo, sino también la más acertada. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre el hombre, el ser humano? Fue hecho a imagen de Dios, pero él es pecador. No fue hecho pecador. El hombre no fue hecho pecador. Exacto, pero él pecó. Al hombre se le exalta en la Biblia por encima de la creación animal. El hombre no es un animal pensante. Se le honra con la imagen de Dios. Se le considera un poco inferior a los ángeles. No obstante, la misma Biblia presenta al hombre como un ser tan pequeño como una langosta a los ojos de Dios y como alguien excesivamente pecaminoso. Así lo presenta la Biblia. Este doble punto de vista le permite al hombre conocer su importancia y a la vez su inmundicia. Le impide al hombre llegar a tener un sentimiento ya sea de inferioridad o de egolatría. La Biblia le revela al hombre que él es amado y apreciado, a la vez que le revela que carece de pureza y santidad. Esta doble perspectiva de la especie humana se muestra de forma particularmente vívida en la muerte de Jesús. Únicamente seres inestimables, de inestimable valor y de incalculable culpa, pudieron haber motivado la crucifixión. Noten esto. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Pablo describe la condición del hombre en Romanos capítulo 5, emplea 3 palabras, creo, o 4 palabras: impíos, pecadores, rebeldes, ingratos. Revelan quién es el hombre. Pero a pesar de ello, Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando Dios hizo al hombre, no produzca la tierra al hombre, sino que Dios lo creó con sus propias manos. Y este es un antropomorfismo, porque Dios no tiene manos, pero es una descripción de que Dios lo hizo de un modo especial. Cuando Dios quiso que existieran los animales, produzcan las aguas, pronunció. Pero cuando quiso, formó al hombre, dice, del barro, del polvo, y le sopló aliento de vida. Todo esto indica la especialidad del hombre. Y por eso en el Salmo 8, el salmista dice: cuando veo las obras de tus manos, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el chimpancé? El ser humano y el chimpancé.
Dicen que nuestra diferencia son un porcentaje mínimo. Sin embargo, ese mínimo porcentaje, miren la diferencia que hace entre nosotros y un animal. Es grande. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los ángeles? Le hiciste poco menor que los ángeles a nosotros. Pero noten la diferencia que hay entre nosotros, los seres humanos, y los ángeles. Ellos son superiores en conocimiento, en poder que nosotros. Pero Dios nos hizo especiales. Cristo murió por nosotros. A pesar de lo que somos, Él murió por nosotros. Libre albedrío moral. Continuamos hablando de la doctrina del hombre según la perspectiva bíblica. Aunque Dios podía haber hecho al hombre un robot totalmente mecánico y programado, su decisión fue que el hombre que hizo había de tener perfecta libertad en cuanto al bien y al mal, con la opción de servir a Satanás o a Dios. Contrario al determinismo y al fatalismo, la Biblia responsabiliza al hombre de su conducta y lo deja elegir su propio destino. Escuchen, nosotros no creemos en este concepto. Oigan, el destino. Los musulmanes y otros pueblos, ahora ellos creen en el destino. Ya eso está escrito. Nadie puede cambiar lo que está escrito. Son frases que usted escucha de parte de estas personas. Eso es parte de su creencia religiosa. Nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos que está destinado. El hombre tiene libre albedrío. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Y este concepto es una de las diferencias doctrinales entre las iglesias de Cristo y las iglesias bautistas. Nosotros creemos que el hombre tiene voluntad propia, libre albedrío. Los teólogos bautistas dicen que ni siquiera aparece esa palabra en la Biblia. Y eso es cierto. No hay tal frase, voluntad propia. Pero hay suficiente, hay abundante pasajes bíblicos en toda la Biblia que dejan bien en claro que Dios nos dio esa facultad, la facultad de decidir por nosotros mismos. Desde el principio, el árbol prohibido en el jardín del Edén, Dios le da al hombre la libertad de escoger. Le advierte, le explica, le dice lo que puede pasar, pero el hombre determinó desobedecer a Dios. Y así ustedes van a ver en toda la Biblia. Jesucristo en el Sermón de la Montaña habla de dos caminos, dos puertas, la ancha, la angosta, dos destinos. Elijan ustedes. En el Antiguo Testamento, Moisés le dice al pueblo: les he puesto la vida o la muerte, elijan ustedes. A través del profeta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, dijo el profeta Elías al pueblo. Si Dios es el Dios de verdad, síganle. Si Baal es el Dios de verdad, sigan a él, pero no pueden estar entre uno y otro. Tomen una decisión. Así es. Entonces, Dios nos hizo con libre albedrío, la facultad de decidir por nosotros mismos. ¿Y por qué nos hizo así? ¿Por qué nos dio libre albedrío? Él fácilmente pudo habernos programado para solo obedecerlo a Él. Él es Dios. Pero ¿qué hay de malo con eso?
Los teólogos solo dan una respuesta: amor. Es la única respuesta que hay. Nos hizo así por amor. ¿Cómo? Porque Él quiere que nosotros le amemos. ¿Por qué nos creó? La única respuesta: por amor. Él no necesitaba crearnos. Él no es que necesitaba quienes le adoraran. Ya Él había creado ángeles, seres superiores a nosotros, que le adoran de un modo perfecto. ¿No es así? Dios no necesita que nosotros lo adoremos. No nos creó para eso. Él ya había creado ángeles que lo adoran de un modo perfecto. ¿Por qué nos hizo? Por amor. Nos dio libre albedrío por amor, porque Él quiere que lo amemos, que nosotros escojamos amarlo. Es la única respuesta que hay. ¿Por qué? Él nos dio libre voluntad. Porque Él no quiere obligarnos. Cuando alguien está obligado, no está expresando amor espontáneo, es obligación. Pero Dios quiere que le amemos. Y ese es el más grande mandamiento: ama a Dios con todo tu ser. Entonces, continuamos aquí hablando sobre igualdad humana. Hablando bíblicamente, la superioridad racial no existe, pero es corriente que algún grupo de personas afirme ser superior a otros pueblos. Pablo predicó en Atenas que todo ser humano procede de Adán y Eva, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17:26. La Biblia dice que Dios desea unir en Cristo a todas las naciones. Enseña que Jesús murió por todos los hombres y que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Si la Biblia fuera de origen puramente humano, nada de esto estaría escrito en ella. Entonces aquí vemos grandes conceptos doctrinales, como es la raza humana, el ser humano, sin importar su color, su piel. Todos procedemos de Adán y Eva y de una sangre. Habla de una sangre primaria: Adán y Eva. De ahí. Claro. Ahora hay mucho racismo. Claro, claro que sí. Bien, continuamos con otros conceptos muy importantes. La doctrina del deber. Así como la enseñanza de la Biblia acerca de la naturaleza del hombre refleja una forma de pensar poco corriente, también la enseñanza bíblica acerca de la responsabilidad del hombre refleja el más exaltado concepto. La totalidad del deber del hombre es resumida en dos grandes mandamientos: el amor a Dios y el amor al prójimo. De estos dos dependen todos los mandamientos de la Biblia, dice Mateo 22:36 al 40. El amor a Dios. Hablemos un poquito sobre esto. El amor más importante y la lealtad suprema de uno se centra, según la Biblia, en el Creador y Padre Celestial del hombre. El amor a Dios debe tener prioridad sobre la lealtad a los amigos, al país y a la familia de uno. Nuestras acciones son determinadas por lo que es justo delante de Dios y no por lo que conviene. Lo anterior representa un estándar de devoción que no muchos observan, ni aún entre los que creen en la Biblia. Dios no puede ocupar el segundo lugar. El que ama a Dios con todo su corazón obedece aún
a un gobierno inicuo. Se goza en la persecución, se contenta y está agradecido en cualquiera que sea la situación. Mantiene puro y casto su pensamiento, sujetándose de buena gana a la negación de sí mismo. Esto es en el amor a Dios. Y finalizamos nuestra clase y nuestra materia sobre panorama de la Biblia con esto: el amor al prójimo. Aunque es exigente, el amor que se extiende a Dios es un amor que Dios rechaza cuando lo da a alguien que no ama a su prójimo. El amor al prójimo representa en la Biblia mucho más que amor de palabra. Es un amor que se realiza al dar de comer al hambriento, al aliviar al angustiado y al cuidar de los desamparados. Es un amor que exige amar a los enemigos de uno en lugar de dar rienda suelta al deseo de venganza. Es un amor que exige amar a los enemigos de uno en lugar de dar rienda suelta al deseo de venganza. Es un amor que vence con el bien el mal. El amor a los enemigos exige humildad y deseo sincero de poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Tan suprema es la ética bíblica de la conducta de uno para con sus semejantes, que en la realidad muy pocos la observan. Los seres humanos por sí solos no han producido tan grandiosas doctrinas como las que manifiestan las Escrituras en relación con Dios, con la naturaleza del hombre y con el deber del hombre. Vemos cómo los musulmanes interpretan su lealtad a Alá odiando a todos aquellos que no son musulmanes al punto de aterrorizarlos. Y no estoy hablando que todos los musulmanes piensen así, pero hay grupos que tienen... estaba viendo un documental sobre un grupo étnico en Siria que es odiado por los musulmanes. Ese grupo étnico que por siglos han vivido ahí. Cuando llegó ISIS, el grupo terrorista, control de esta parte, este pueblo tuvo que huir a las montañas. Y las mujeres que quedaron eran esclavas sexuales. Porque ellos consideran que no son seres humanos, porque no son musulmanes. La doctrina de Cristo nos enseña a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos persiguen, a no maldecir, a no devolver mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino bien vence el mal con el bien. Esa es la doctrina, esa es nuestra fe. Es la doctrina de Cristo, la doctrina del amor. Y no importa si es musulmán, no importa si es budista, tenemos que amar a todos. No nos manda que tengamos preferencia por algunos. Esa es la doctrina de Cristo. Es una doctrina elevada. Y esa doctrina no pudo haber venido de un hombre, porque nosotros no tenemos ese amor y no pensamos así. Los griegos pensaban que eran lo mejor del mundo, que todos los que no hablaban griego eran bárbaros, porque ellos oían a los que no hablaban griego, los oían hablar, y para ellos era ba, 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 ba. Era un balbuceo. Ellos dijeron, estos son bárbaros. Nosotros hemos tomado la palabra bárbaro para hablar de alguien que no es culto. Los griegos
desechaban. Los romanos llegaron a pensar que eran superiores a todos. Y en realidad el imperio romano duró siglos. Pero ellos llegaron a creer que eran superiores. La frase, todos los caminos conducen a Roma, era literal. Eran unos ingenieros tremendos. Las autopistas y los caminos y los acueductos que ellos desarrollaron, no importa dónde estaban, todos los caminos literalmente llegaban a Roma. Ellos fueron los que inventaron poner las distancias, lo que ahora nosotros tenemos, esos mojones, estos que marcan el kilometraje a lo largo de la carretera. Los romanos lo inventaron. Ellos se sintieron los seres superiores a todos. Así que los judíos no eran mejores. Ellos pensaban que eran el pueblo elegido de Dios y eran los superiores. Nada de esto, ninguna de nuestra fe, doctrinas, procede del hombre, porque nosotros no tenemos esa sabiduría. Así que hemos concluido